Para primero darle las gracias a todas las personas que han estado detrás del curso, María Luisa, las ingenieras, el grupo de divulgación y todos los que han estado participando como conectándose a estas reuniones que han sido muy profundas y muy productivas. En el día de hoy tenemos además una presentación a cargo de una de las residentes, de nuestros residentes de neurología. Llama la atención que este curso se ha hecho también con el apoyo de los estudiantes, algunos de pregrado y los estudiantes de posgrado. En esta ocasión entonces, Laura Estefanía Arenas, quien es residente 3 de neurología, nos va a compartir su charla sobre la parte neurológica, si es neurotropismo, si hay una realidad en la parte del COVID-19 y en general de los coronavirus. Ella acaba de terminar su rotación por neurocrítico, hace parte del curso de neurocrítico que tenemos en la facultad. Y entonces le damos la palabra. Bienvenida, mil gracias a nuestra R3. Gracias, profe. R4. Perdón, R4, bueno, era para decir que eres más joven. Gracias, profe. Ok, entonces, bienvenida. Un abrazo. Bueno, muy bien. Tenemos que los primeros informes de esta infección fueron a finales de diciembre del 2019 en Wuhan, China, gracias a la secuenciación de alto rendimiento del genoma viral de ARN, se dieron cuenta que esta enfermedad que estaba volviéndose una epidemia era causada por un beta coronavirus, igual que el SARS y el MERS en las epidemias del pasado. Y como se parecía tanto al SARS, al coronavirus que causó SARS en el 2002, decidieron llamarlo coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2. El 11 de febrero la OMS decidió llamar a esta enfermedad COVID-2019. Este es el símbolo arquitectónico cultural de Wuhan, es la Torre de la Grulla Amarilla. Está ubicada a orillas del río Yangtze, es un lugar sagrado, cuna de leyendas, y lugar donde grandes poetas han escrito pues, poemas muy famosos, como este poema que fue escrito por un representante de la dinastía Tang, Li Bai. Este poema pues ahora es dedicado a los fallecidos de esta pandemia. Con mi viejo amigo nos despedimos en la Torre de la Grulla Amarilla, partido hacia Jiangsu en el floreciente y próspero marzo. La sombra de la vela solitaria desapareció en el cielo azul, y yo solo vi el río Yangtze fluir hacia el lejano horizonte. Decidí dividir esta charla en 3 partes. Inicialmente vamos a hablar de la introducción a los coronavirus. Digamos que hablaré de las enseñanzas que nos han dejado las epidemias previas, las epidemias del SARS y el MERS. Posterior a esto hablaré de cuál es la evidencia que existe de la presencia del receptor ECA2 en el tejido nervioso. Y la tercera parte será sobre las complicaciones clínicas del sistema nervioso central y periférico, y hablaremos sobre la evidencia que existe del neurotropismo del coronavirus por el sistema nervioso central, o si más bien estas complicaciones neurológicas corresponden a un epifenómeno y son secundarias al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que genera el virus. Los coronavirus son un grupo muy amplio de patógenos que coinfectan tanto humanos como vertebrados. La mayoría de los coronavirus son benignos, sin embargo, ha habido 3 cepas de coronavirus que han producido pues, epidemias importantes en el mundo. El primero fue el SARS-CoV del 2003, que empezó su epidemia en Guangdong, China, comprometió 30 países, llevando a 8.000 casos y 774 muertes. Luego el MERS-CoV del 2012, que comenzó en Arabia Saudita, comprometió a 27 países, ocasionando 2.500 casos y 850 muertes. Y de lejos tenemos pues el SARS-CoV-2 del 2019, que como sabemos empezó en Wuhan. Ya van más de 200 países afectados, con más de 1 millón de casos y más de 52.000 muertes.
El huésped natural de este virus, en general de los coronavirus, se cree que es el murciélago. El virus requiere un huésped intermediario para infectar al humano, que en el caso del SARS-CoV 2003 fue el gato civeta, el MERS fue el camello, y con respecto a esta epidemia nueva, no hay mucha claridad de cuál es, pero se cree que el pangolín es el huésped intermediario que se ha necesitado para infectar a los humanos. Sin embargo, hay algunos datos contradictorios realmente de cuál es el huésped intermediario. Algunos hablan también de las serpientes, pero pues probablemente el pangolín es el que va liderando esto. Esta es la enzima convertidora de angiotensina 2, que hace parte del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. El sistema de renina-angiotensina-aldosterona comienza con la secreción de angiotensinógeno en el hígado, que es convertido en angiotensina por la renina cuando hay hipoperfusión renal. La angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina 1, que está presente en el endotelio pulmonar y renal. Y la angiotensina 2 tiene múltiples efectos a nivel cardiovascular, causando la retención de agua y sal, un aumento en la bulimia, mejorando de esta forma la perfusión del aparato yuxtaglomerular. La angiotensina 2, por su parte, es convertida a angiotensina 1,7 gracias a la enzima convertidora de angiotensina 2. Y la angiotensina 1,7 tiene funciones contrarreguladoras en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, que hace lo opuesto que la angiotensina 2, vasodilatación y disminución de la presión arterial. En esta gráfica vemos el virus, cómo se une a esta enzima convertidora de angiotensina 2 y la usa para poder meterse a la célula y de esta forma llevar a cabo la replicación viral. Esta gráfica es importante porque une también la función que hace la enzima convertidora de angiotensina 2. Aquí les voy a poner la flecha. ¿Ven la flecha en la pantalla? No, no se ve. O acá. Acá ya se ve el láser, ¿sí? Sí, el láser se ve. Listo. Entonces tenemos acá la enzima convertidora de angiotensina 2, que como les había contado, actúa convirtiendo la angiotensina 2 en la angiotensina 1,7. También tiene algunos efectos sobre la angiotensina 1, convirtiéndola en angiotensina 1,9. Y estas proteínas van a llevar a cabo efectos contrarreguladores sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si el virus utiliza la enzima para introducirse a la célula, va a hacer que esta enzima, que actúa también como receptor transmembrana, ya no lleve a cabo su función. De esta manera, lo más probable es que se acumule angiotensina 2 y angiotensina 1, fomentando una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, llevando a todas estas complicaciones que vemos acá, adicional al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que ocasiona per se el virus. El pH disminuido permite que el pH disminuido dentro de los endosomas que se forman acá permite la replicación viral, de forma que se ha propuesto este mecanismo como una posible diana terapéutica con el uso de la cloroquina o hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina lo que hace es aumentar el pH endosómico, previniendo la replicación viral, previniendo desde el principio la entrada del virus a la célula. En esta diapositiva les muestro comparativamente la subunidad del dominio de unión al receptor, o S1, vamos a llamarla proteína S1 o proteína espiga, que está presente en el virus, y esta subunidad es la que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2. Y acá están comparando la subunidad del COVID-19 con, por ejemplo, la del SARS, que está en la última línea, la del SARS-CoV-1, y vemos que son muy similares. En el COVID-19 va del aminoácido 319 al aminoácido 591. Son bastante similares, teniendo un 74% de identidad de secuencia.
Y lo que se propone es que ese 26% restante, esa diferencia, permite que el COVID-19 tenga 10 a 20 veces más afinidad por la enzima convertidora de angiotensina 2 y que esto es lo que explica su virulencia y su patogenicidad. La enzima convertidora de angiotensina 2 se sabe que está en el endotelio pulmonar, está también en el intestino, está en el cerebro, en el riñón, en los testículos, también se cree que está en la lengua y que en parte el que esté en la lengua explica un poco por qué los pacientes tienen disgeusia al principio de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la evidencia que existe sobre que el virus sea realmente neurotrópico? Les hablaré un poco de esto y luego les hablaré de la evidencia que existe sobre la respuesta inflamatoria sistémica que causa el virus y cómo esa respuesta inflamatoria sistémica genera tantas complicaciones neurológicas. Este es tal vez uno de los primeros estudios que se hicieron, es de finales del siglo pasado. En este estudio recopilaron autopsias, hicieron autopsias de pacientes que se habían fallecido con esclerosis múltiple y la compararon con autopsias de controles. En estos controles, algunos pacientes, la mitad, eran pacientes con enfermedades neurológicas y la otra mitad eran pacientes sanos. En estas autopsias hicieron estudio genómico y con PCR del tejido cerebral y encontraron que había presencia del coronavirus humano, este tipo de coronavirus 229E, que es un coronavirus benigno que no suele causar enfermedades graves en el ser humano. Encontraron la presencia de este virus en el 40% de los pacientes con esclerosis múltiple. De hecho, este estudio lo que sugiere es que se debe tener en cuenta el coronavirus como etiología de la esclerosis múltiple. Entonces, digamos que me pareció importante traerlo porque es tal vez uno de los primeros estudios que demuestra que el coronavirus puede entrar al sistema nervioso central. Ha habido muchos otros esfuerzos por recopilar datos que comprueben la presencia de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el cerebro, tanto en las glías como en las neuronas. Se ha demostrado que sí existe esta enzima en la superficie de las células. Han hecho, por ejemplo, han inyectado después del SARS-CoV del 2003, aislaron este virus y lo inyectaron en el epitelio olfatorio de algunos ratones y en estos ratones lo que ocurrió es que desarrollaban una encefalitis principalmente de tallo y diencefálica y había muerte neuronal en estas neuronas del diencéfalo y del tallo posterior a la invasión por el epitelio olfatorio del virus. Y de hecho fue muy llamativo que algunos de los ratones ni siquiera desarrollaban síntomas respiratorios después de inyectarles el virus, sino que exclusivamente presentaban una encefalitis de tallo. Se han hecho algunas autopsias en pacientes también con el SARS-CoV-1 y se ha demostrado la presencia del virus en los cerebros de estos pacientes o estos fallecidos, tanto por microscopía electrónica como por tinciones inmunistoquímicas y por PCR. También hay varios reportes de caso donde encontraron en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con SARS-CoV-1 pues la presencia del virus. Este es un ejemplo. Es un paciente que tenía SARS-CoV, estaba hospitalizado por eso, finalmente fallece. Durante la hospitalización hace complicaciones neurológicas. En este caso lo que describen es una alteración de la conciencia. Antes de fallecer le alcanzan a tomar esta tomografía que muestra pues varias lesiones, sobre todo aquí frontal izquierda, con mucho edema y con algunas lesiones hemorrágicas. Esto hiperdenso acá probablemente corresponda a sangrado, que se ven aquí frontal izquierda y también aquí la flecha señala la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo que se ve acá, se ve acá, se ve acá también. Aquí al frente también alcanza a verse algo de sangre y hay mucho edema. Una vez fallecido el paciente se hizo una autopsia cerebral y esta gráfica es una microscopía electrónica del tejido cerebral y lo que señalan las flechas acá es el coronavirus que vemos ahí, la coronita típica del virus que estaba presente en el tejido cerebral. Al tejido cerebral también le hacen una PCR que sale positiva para el coronavirus.
Se han propuesto algunas en vías de entrada al sistema nervioso central. Tenemos la vía de entrada hematógena. Aquí vemos el virus cómo va por la sangre y una vez llega al microambiente pues, del sistema nervioso central, se une al receptor de la enzima convertidora angiotensina 2 que está presente en el endotelio. Una vez presente en el endotelio, entra al sistema nervioso rompiendo la barrera hematoencefálica y ese es el primer daño que probablemente hace el virus, que es la lesión de la barrera hematoencefálica. Una vez adentro, en el microambiente neuronal, se une al receptor de la enzima convertidora angiotensina 2 que está presente en las membranas de las neuronas y causa muerte celular, causa muerte neuronal. También se propone una vía de entrada diferente a la hematógena, que es la vía de entrada neural. Y la vía de entrada neural se ha propuesto a través de la lámina cribosa por el nervio olfatorio y también por una vía transsináptica, es decir, por vía axonal retrógrada desde los nervios, desde las terminaciones nerviosas distales, entra pues al sistema nervioso central por vía transsináptica. Y esta gráfica muestra cómo a través del epitelio olfatorio, aquí quedaría la lámina cribosa, entra al sistema nervioso central por el nervio olfatorio y también es probable que entren a través del nervio trigémino, incluso a través del nervio vago y del nervio glosofaríngeo, como vamos a ver. Estos datos son hasta ayer. Es el mapa. Gracias. Entonces, aquí vemos que efectivamente hay más de 1 millón de pacientes activos. Ya hablando, hasta ahí, lo que hablé hasta acá fue de la evidencia que existe sobre el neurotropismo de los coronavirus que han causado epidemias previas. Ahora vamos a hablar de la evidencia que hay del neurotropismo del COVID-19 en particular, que es una enfermedad que sigue avanzando. Ya en Colombia hay más de 1.000 pacientes activos, pues ya van más de 20 muertes. Y pues los recuperados han sido, según estos datos hasta ayer, de 55 personas. Sabemos que tiene un periodo de incubación aproximado de 5.2 días, que va a poder ir de 3 días a 21 días. Hay incluso un reporte de casos de 38 días de periodo de incubación. El pico de la enfermedad es muy típico, que ocurre a los 7 días. A los 7 días los pacientes suelen empeorarse, es cuando son llevados a la unidad de cuidados intensivos y curiosamente también es cuando ocurren las complicaciones neurológicas. Y la enfermedad dura entre 14 y 21 días en promedio. Este es tal vez el primer estudio que reportó las manifestaciones neurológicas asociadas a la infección por coronavirus. Fueron 214 pacientes que estaban hospitalizados por COVID-19. De estos 214, el 36% presentaron manifestaciones neurológicas y ellos las clasificaron en sistema nervioso periférico, sistema nervioso central y síntomas musculares. Los pacientes tenían en promedio 52 años, el 60% eran mujeres, el 38% tenían comorbilidades y dentro de los síntomas más frecuentes estaban la fiebre, tos seca y anorexia. El 41% tenían una enfermedad severa y lo que este estudio quería demostrar es que los pacientes que tenían una enfermedad severa tenían de forma estadísticamente significativa mayor compromiso neurológico. El 45% de los pacientes que tenían enfermedad severa tenían compromiso neurológico. Dentro de las manifestaciones propias del sistema nervioso central, que correspondían al 25% del total, tenemos el mareo y la cefalea como las más frecuentes. Sin embargo, había otras como alteración de la conciencia, ataxia, describen pacientes con ACV y con crisis convulsivas que fueron diagnosticadas como epilepsia. Sin embargo, pues si bien este estudio tiene algunas limitaciones metodológicas, una de ellas es que pues es un estudio descriptivo, es un estudio que solamente reportaban las manifestaciones, pero no nos decían, por ejemplo, que otros estudios le hicieron a los pacientes, ¿sí? Y si, por ejemplo, la cefalea era explicada por algún otro motivo o no, o si el mareo era explicado por algún otro motivo o no.
Entonces, pues nos limitamos como a entender los datos como, pues como nos los dan, pero cada quien puede sacar sus conclusiones, ¿no? Si realmente esto era consecuencia o no, no lo sabemos. Del sistema nervioso periférico, que correspondía al 9% del total, había hiposmia e hipogeusia de forma importante, y habían otros síntomas como neuralgia y disminución de la agudeza visual. La hiposmia se ha convertido en una cosa pues importante de discusión. Hay otras series coreanas y alemanas que describen hasta un 60% de prevalencia de hiposmia en pacientes con infección por coronavirus. Tanto así que la Sociedad Española de Neurología, el 21 de marzo, publicó estas recomendaciones donde dicen que se debe contemplar la anosmia aguda como uno de los síntomas de la infección por COVID-19 y que en caso de tener anosmia aguda aislada, es decir, sin otros síntomas virales, incluso sin síntomas respiratorios y sin ninguna otra causa que la justifique, la persona debe ser llevada a un aislamiento de 14 días, teniendo en cuenta pues que este puede ser un síntoma temprano de la infección por COVID-19. El compromiso muscular correspondía al 10% del total de los pacientes y era definido como la presencia de mialgias con aumento en la CPK, una CPK definida como mayor a 200 y un aumento en la LDH. Realmente no hay mucha evidencia que sugiera la presencia de K2 en el músculo. Se han hecho esfuerzos por buscar esta evidencia y en los estudios que se han hecho no han encontrado que haya pues enzima convertidora de angiotensina 2 en el músculo, de forma que lo más probable es que el compromiso muscular, estas miopatías que presentaron estos pacientes, sean secundarias al daño muscular por la respuesta inflamatoria sistémica. Con respecto a los laboratorios, en el compromiso del sistema nervioso central sí era llamativo que tenían más linfopenia, tenían más trombocitopenia y tenían un BUN aumentado. Y en el sistema nervioso periférico no encontraron ellos que tuvieran nada llamativo que fuera estadísticamente significativa la diferencia con respecto a las otras manifestaciones en cuanto a laboratorios. Y en miopatía, es llamativo que tenían más neutrofilia, tenían una PCR y un dímero D mucho más elevados, tenían más linfopenia, tenían mayor daño multiorgánico documentado por un aumento en la LDH, en las transaminasas y en los asobados. De forma que estos hallazgos sí corroboran un poco que la miopatía que presentaban estos pacientes probablemente sí sea secundaria a la respuesta inflamatoria sistémica exagerada que tenían los pacientes. Y es probable incluso que las manifestaciones neurológicas también en parte sean explicadas por esto. Este estudio, que ha sido pues bastante controversial, habla de cómo los mecano y quimioreceptores que están periféricos y en las vías respiratorias envían fibras ascendentes al núcleo del tracto solitario, y cómo el núcleo ambiguo envía vías eferentes al músculo liso de la vía respiratoria y de los vasos sanguíneos. Y ellos describen algunos de los estudios que yo les contaba también, por ejemplo, en ratones, donde les ponían coronavirus por el epitelio olfatorio y desarrollaban una encefalitis de tallo y una encefalitis diencefálica. Es muy llamativo que hay una predominancia por el compromiso de estas dos estructuras del tallo, del núcleo del tracto solitario y del núcleo ambiguo. Es decir, que no había tanto compromiso, por ejemplo, por el mesencéfalo o por partes altas del tallo, sino que más bien el compromiso se restringía a la unión ponto-vulvar con un compromiso específico de estas estructuras. Entonces ellos proponen, ya que el mayor compromiso del coronavirus ha ocurrido de predominio en el bulbo y en el puente, no será tal vez que la falla respiratoria que han hecho los pacientes no es únicamente por compromiso pulmonar, sino por una disfunción del centro cardiorrespiratorio. Esto es una pregunta, es una hipótesis. Realmente la respuesta hoy en día no la tenemos, pero sí es importante considerarlo y tenerlo en mente porque es posible que así sea.
Con el COVID-19 ha habido varios reportes de caso de pacientes que han tenido manifestaciones neurológicas. Hasta ahora han sido solo esos reportes de caso aislados. El único es el caso, el reporte de serie de casos que les mostré, pues un par de diapositivas previas. Entonces ahora les voy a mostrar lo que hay hasta ahora pues de manifestaciones neurológicas en pacientes aislados. Esta es una mujer de 53 años que trabajaba en una aerolínea, llega a urgencias y es hospitalizada por sintomatología respiratoria con COVID-19 positivo, y durante la hospitalización hace un síndrome de alteración de la conciencia, logran llevarla a resonancia, y en la resonancia muestra estas lesiones, tiene lesiones en el uncus del hipocampo de forma bilateral y lesiones diencefálicas. Muy importantes, aquí vemos un compromiso del tálamo con mucho edema, y lo que vemos en las secuencias de susceptibilidad magnética, es decir, en esta y en esta, estas secuencias lo que permiten es la visualización de los elementos paramagnéticos intracraneales, es decir, sangre. Aquí vemos el hierro que está presente en la sangre y podemos saber que estas lesiones que vemos acá como edema son además hemorrágicas en el uncus del hipocampo, que es lo que suele verse en pacientes con, por ejemplo, con encefalitis por herpes, donde hay una necrosis hemorrágica del hipocampo. Pues se ve muy similar, por lo menos en esta imagen, pero no solamente tiene compromiso hipocampal, sino también diencefálico, que es bien llamativo. Y aquí vemos con el contraste cómo hay un realce anular periférico al medio del contraste de estas lesiones. En este caso en particular se buscaron otras etiologías como herpes, citomegalovirus, tuberculosis, criptococosis, y todos los estudios fueron negativos en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, no pudo hacerse, en este caso en particular, PCR para coronavirus en el líquido cefalorraquídeo. Ellos dicen que no estaba disponible la prueba, entonces no se logró hacer. También hay un reporte de casos sobre mielitis aguda en un paciente con COVID-19. Este fue un señor que llegó al hospital de China y venía de Wuhan, llegó a otra ciudad y pues con sintomatología respiratoria. Pero pocos días después de la sintomatología respiratoria, describen que hizo una fiebre de 40 grados, hizo una fiebre alta en la noche, y al día siguiente amanece parapléjico, con compromiso de esfínteres y con compromiso sensitivo, con un nivel sensitivo en T10. Desafortunadamente no logran hacer una imagen de columna porque pues dicen que dado la pandemia no fue posible realizar la resonancia, pero pues hacen otros estudios séricos y tampoco encuentran otras etiologías que expliquen esa mielitis. Entonces también pues quise buscar evidencia de presencia de ECA2 en la médula espinal. Este es un estudio que pues ha sido publicado apenas online porque sale el 5 de abril publicado, y es un estudio que hacen en ratones que no tiene nada que ver con la pandemia de ahora, pero entonces ellos proponen que la angiotensina 2 permite la nocicepción, permite la recepción del dolor, la sensación de dolor en los ratoncitos. Entonces ellos dicen que si se convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que ya sabemos que es función de la enzima convertidora de angiotensina 2, pues tal vez el dolor mejore en estos ratoncitos. Entonces ellos inducen dolor con formalina y miran niveles de angiotensina 2 y de angiotensina 1,7. De forma que si hay conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1,7 en la médula espinal de los ratoncitos, pues probablemente es porque hay enzima convertidora de angiotensina 2 en la médula espinal. Y efectivamente así fue. En este estudio demuestran que hay conversión de angiotensina 2 a 1,7 en la médula espinal, apoyando pues la creencia que existe la enzima convertidora de angiotensina 2 en la médula espinal. De forma que pudo el virus, el COVID-19, ingresar a la médula espinal por cualquiera de las vías que hemos hablado, hematógena o neuronal,
pues la respuesta yo creo que sí, pudo haber entrado y pudo haber sido el causante de la mielitis aguda, pero pues no podemos afirmarlo completamente. También hay un reporte de un Guillain-Barré. Es un paciente que llegó con, de hecho, el motivo de ingreso al hospital en este caso fue la debilidad, tuvo una debilidad distal, ascendente, simétrica, con arreflexia y con hipoestesia distal, tenía un Guillain-Barré típico. Le pusieron inmunoglobulina intravenosa, sin embargo no mejoró mucho y al día 8 exactamente de la enfermedad empezó a presentar sintomatología respiratoria y se le hizo la prueba para COVID-19 y dio positivo. Este paciente, pues no hay ninguna evidencia que sugiera que se infectó en el hospital, es decir, en el hospital no tuvo ningún contacto con alguien positivo. En ese entonces había que tener contacto con alguien positivo para considerarse un caso sospechoso y había viajado de Wuhan al sitio donde llegó después. Entonces lo que proponen es que probablemente el contagio con el COVID-19 ocurrió antes, sin embargo eso tampoco puede ser asegurado, pero pues los síntomas respiratorios sí los desarrolló mucho después del Guillain-Barré. Y fue tratado con Arbidol, Lopinavir y Ritonavir. Al día 30 de enfermedad, el paciente estaba sintomático después del tratamiento y le fue bastante bien y fue dado de alta después de un mes de estar hospitalizado con la rehabilitación adecuada. Hasta ahí son los casos que han sido reportados. Hay otros más, pero pues les traje como los más llamativos que han sido reportados pues de la presencia, que apoyan la presencia del coronavirus en el líquido, en el síndrome, en el sistema nervioso central, perdón. Ahora les hablaré de cuál es la evidencia que existe de la lesión por respuesta inmune en la enfermedad por coronavirus. Entonces, ¿qué hemos aprendido en las epidemias previas? Lo que ocurre con la infección por coronavirus en las epidemias previas, en el SARS y en el MERS, es que hay una disminución en el interferón, pues en el interferón del huésped que actúa como un antiviral, actúa como en defensa a las infecciones por virus, disminuyendo la respuesta TH1, aumentando la respuesta TH2, eso por un lado, y por otro lado, también conlleva un aumento de citoquinas proinflamatorias, principalmente interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. También se ha visto que hay un aumento en las quimioquinas y que esto lleva a disfunción de células T. Sin embargo, pues dado esto, en muchos de los pacientes fueron tratados con interferón y con corticoides, pensando en que si se controlaba la respuesta inflamatoria sistémica, pues mejorarían los síntomas. Sin embargo, no ha habido pues una respuesta clínica satisfactoria con la inmunomodulación pues hasta este momento. Teniendo en cuenta cómo actúa el COVID-19, cuál es su patogénesis, recordando que la entrada a la célula la hace gracias a la enzima convertidora de angiotensina 2 transmembrana, donde hay una replicación y luego ocurre la liberación del virus. Luego, a través de la célula presentadora de antígeno, es presentado a las células T por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y aquí desencadena una respuesta celular y una respuesta humoral en el sistema inmunológico. Con respecto a la respuesta celular, hay una liberación de citoquinas exagerada. Vemos que hay muchas citoquinas que están altas en la sangre de pacientes con COVID-19 y a esto le han llamado tormenta de citoquinas. Ya sabemos que la tormenta de citoquinas conlleva un aumento en la permeabilidad vascular y a coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿no será tal vez que el aumento en la permeabilidad vascular lleva al daño de la barrera hematoencefálica y que cuando se daña la barrera hematoencefálica hay una entrada de células inmunológicas al sistema nervioso central, ocasionando una respuesta inflamatoria local en el sistema nervioso central, es decir, una encefalitis? Y no será tal vez que la coagulación intravascular diseminada lleva a eventos protrombóticos que se pueden manifestar también en el sistema nervioso central como infarto cerebral o como infartos venosos. Es una pregunta, no sabemos la respuesta, probablemente sí. Además de todo esto que hace el COVID-19 en el sistema inmunológico,
también ocurre un síndrome hiperinflamatorio llamado linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria. Se caracteriza por una hipercitoquinemia fatal con falla multiorgánica, ocurre con alguna frecuencia en infecciones virales, la prevalencia en casos de sepsis es aproximadamente del 4% y los síntomas cardinales de este síndrome es fiebre, citopenia e hiperferritinemia. Hay una escala que se llama pues H-score, que tiene en cuenta la temperatura, la presencia de organomegalia, el número de citopenias, los triglicéridos, el fibrinógeno, la ferritina, las transaminasas, si hay o no hemofagocitosis en el aspirado de médula ósea y si hay o no inmunosupresión dada por presencia de VIH o de consumo de medicamentos inmunosupresores de forma crónica. Con respecto a la organomegalia, es llamativo que hubo un reporte de varias autopsias que hicieron en Italia, no sé cuántos de ustedes hayan leído eso, donde reportaban pues autopsias de 50 pacientes que habían fallecido con COVID y mencionaban que había organomegalia de todos los órganos. Decían que el corazón estaba dilatado, que había hepatomegalia, que en general el vaso también estaba grande. Entonces, pues digamos que esos hallazgos apoyan pues la presencia de linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria en los pacientes que fallecen con COVID-19. La recomendación, bueno, esta escala tiene unos puntos, como pueden ver ahí al lado, y si tiene más de 169 puntos, predice este síndrome con un rendimiento diagnóstico bastante bueno. La recomendación es evaluar esta escala en todos los pacientes con COVID-19 y lo que aún no sabemos con certeza es si los pacientes que tienen este síndrome en el COVID-19 sí se benefician de terapia inmunosupresora con corticoide o con otro tipo de terapias. Pero la recomendación es al menos hacer la evaluación y pues individualizar cada caso. Esta es una revisión hecha por reumatólogos. Ellos proponen pues el tratamiento con hidroxicloroquina. Es válido el tratamiento con hidroxicloroquina casi que en cualquier momento de la enfermedad, que como habíamos visto lo que hace es evitar aumentar el pH endosómico, evitando el ingreso del virus a la célula. El tocilizumab es un anticuerpo contra interleuquina 1. La anakinra es un anticuerpo contra la interleuquina 6. Y ellos aquí recomiendan que se puede usar estos medicamentos, que hay una ventana de oportunidad después del día 7 de los síntomas y antes del día 14, teniendo en cuenta que justo al día 7 es cuando suele ocurrir el empeoramiento de estos pacientes y que este empeoramiento suele ser secundario al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica exagerado que hacen los pacientes. Que no se deben usar inicialmente, sino que hay que esperar a esta reducción de carga viral y este aumento de la respuesta inflamatoria sistémica para poner los medicamentos. También incluso ellos proponen el uso de inmunoglobulina intravenosa un poco antes, incluso de los 7 días, o usarlo con terapia combinada con estos otros medicamentos. Sin embargo, son apenas propuestas, esto no está todavía pues estandarizado. Algunos lo han hecho, algunos les ha ido bien, a otros no les ha ido tan bien con la terapia inmunomoduladora, pero digamos que sí tiene una plausibilidad biológica que apoya su uso. Esta es la interacción de fármacos, los fármacos que se usan para la infección por coronavirus, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir, y el tocilizumab y la interacción que tienen con fármacos pues, que nosotros usamos en neurología. Por ejemplo, vemos que si le vamos a poner un anticonvulsivante a un paciente, preferiblemente que no sea carbamazepina, que no sea fenitoína, es decir, que no sea inductor de citocromo P450, sino por ejemplo podemos usar levetiracetam, que vemos que no tiene muchas interacciones farmacológicas con estos otros medicamentos, o el topiramato tampoco, al igual que el vigabatrin y la sonizamida. Con respecto a los antipsicóticos o sedantes, pues hay también algunas interacciones farmacológicas. Importante resaltar aquí la quetiapina, que la usamos bastante en los pacientes, ya sea porque la vienen usando previamente o incluso a veces las ponemos dentro del hospital para tratamiento del delirium, a veces, igual que el haloperidol.
la quetiapina tiene pues algunas interacciones farmacológicas con estos fármacos que usamos para COVID-19. Entonces, neurotropismo o epifenómeno, pues en mi opinión, probablemente sea un poco de ambas lo que ha llevado a todas estas manifestaciones neurológicas que hemos visto en pacientes con COVID-19. Pero pues no todo es tan triste y tan grave. Esta foto la quise traer como mensaje de esperanza. Este es un paciente de 100 años, esto ya fue en enero, un paciente de 100 años que estuvo hospitalizado por 13 días en Wuhan, en este hospital de acá, y fue regresado a su familia después de estar hospitalizado en muy buenas condiciones generales. Y esta es una abuelita italiana de 95 años, que también después de una infección grave por COVID-19, pues logró superarlo, le fue bastante bien y fue regresada a su familia nuevamente. Muchas gracias, esto era lo que les traía. Mil gracias a Estefanía, felicitaciones por tu presentación. No sé si tenemos alguna pregunta de los que y por favor te felicitan como excelente presentación. ¿Hay alguna pregunta en especial? El problema con el paciente con COVID-19 es que la parte respiratoria como que anula la posibilidad de buscar algunos otros problemas, sobre todo los neurológicos, que pueden incluso causar la muerte del paciente, como lo dice Estefanía. Tenemos que tener en cuenta que los puntos de encuentro de la parte sistémica como el sistema nervioso son precisamente los que el COVID, como nos ha demostrado Estefanía, están comprometidos. Uno, el bulbo olfatorio, por donde el sistema nervioso se comunica con el sistema inmune a través de los ganglios faringios. Entonces ahí podría haber una puerta fácil de entrar. Y el otro que tú dices es el núcleo del tracto solitario. Es nada menos y nada más por donde llega toda la información del cuerpo para manejar toda la parte cardiovascular, respiratoria, y de ahí para arriba se va hasta la ínsula y se construye todo lo que sabemos de las sensaciones de malestar, bienestar, y dentro de las sensaciones o sentimientos de malestar está, por ejemplo, la disnea, y seguramente, y sabemos que una disfunción de la ínsula en cuidado intensivo sabemos que puede producir muerte súbita, puede producir edema pulmonar, fibrilación ventricular, etc. O sea que vale la pena tener en cuenta que de pronto las muertes no solamente pueden ser por insuficiencia respiratoria, sino también, y como dice Estefanía, puede ser por la falla multisistémica, por la inflamación crónica y por estos puntos de entrada que son precisamente los puntos de comunicación del sistema nervioso con el mundo para construir la realidad y construir el afecto. O sea que y es la unión del sistema inmune, endocrino y neurológico. O sea que no sería raro. Lo que pasa es que obviamente ante la parte respiratoria, que es lo que angustia tanto al que cuida como al paciente, seguramente están pasando más cosas neurológicas. No sé si Estefanía quisiera comentar sobre esto. Sí, profe, de acuerdo con eso. Hay una pregunta que hacen de si hay alguna información sobre las manifestaciones en niños, teniendo en cuenta las peculiaridades de su sistema nervioso. Hay pues, información bastante sobre las manifestaciones en niños. Hay un artículo que está en el New England, es un artículo de correspondencia en realidad. Ellos reportan el compromiso que ha habido en niños por COVID-19. Son más de 300 casos de niños que han estado hospitalizados por infecciones respiratorias y miran qué porcentaje de esos niños que estuvieron hospitalizados por infecciones respiratorias correspondían a COVID-19. Menos del 2%, el 1.6%, si mal no recuerdo, tenían COVID-19, que no es tampoco un porcentaje despreciable, teniendo en cuenta que pues, era un grupo grande de niños. Sin embargo, ellos estudiaron cuáles de estos tuvieron manifestaciones neurológicas y por lo menos en esta serie ninguno tuvo manifestaciones neurológicas. Lo que se propone del motivo por el cual no afecta a los niños como afecta a los adultos es en parte porque
existe la teoría que en los niños no hay enzima convertidora de angiotensina en la misma densidad que ocurre en los adultos en su endotelio pulmonar, en parte por la maduración pulmonar y en parte porque no han sido retados, su sistema renina-angiotensina-aldosterona no ha sido retado de la misma forma en la que ha sido retada en un adulto. Eso por un lado. Y por otro lado, en el sistema nervioso, los niños, pues, como no tienen una mielina, pues digamos que igual de desarrollada que en el adulto, y lo que se ha visto es que el compromiso neurológico, las encefalitis que ocurren en general no solo por el COVID-19, sino por todas las infecciones virales, pues ocurren con un proceso desmielinizante. Entonces yo creo que en parte se puede explicar que los niños no tengan tanto compromiso neurológico como los adultos. Gracias, Estefanía. ¿Alguna otra pregunta? Dice, no sé si lo dijiste durante la charla, porque entre tales, pero ¿encontraste algo que asociara mayor compromiso neurológico en pacientes con enfermedades autoinmunes sin tratamiento? No, no en particular, profe. ¿Autoinmunes sin tratamiento? Sí, esa es la pregunta de No. No, de hecho, pues la inmunomodulación crónica, la inmunosupresión crónica en personas que tienen enfermedades autoinmunes favorece que haya un peor desenlace. Ajá. Eso se sabe, ¿sí? Pero que pacientes con enfermedades autoinmunes sin tratamiento les dé coronavirus y saber cómo les va, no sé si esté reportado, no he visto nada de eso en realidad, pero no. Ya. Le comentan también dice que por su estado inflamatorio crónico. Obviamente que hay muchas enfermedades inflamatorias crónicas desde la obesidad, el síndrome metabólico, claro, etcétera, y que son precisamente los casos que nos dicen que pueden tener mayor riesgo, ¿no, Estefanía? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Quisiera comentarles entonces en estos 2 minutos, agradecerle de nuevo a Estefanía, excelente, felicitaciones por tu conferencia. Recordarles a todos que en nuestro canal de Salud Unal Contigo, mañana, el día sábado, tendremos a las 11, perdón, tendremos a las 8 de la mañana, Entrenar en casa y no morir en el intento, con la profesora Erika Mabel Mancera Soto, y va a moderar una de tus compañeras, Damaris Zipa. Y luego a las 11, abastecimiento de alimentos en tiempos de confinamiento, con el profesor Álvaro Parrado, y modera el profesor John Jairo Bejarano de nutrición. Entonces queremos agradecerles a Estefanía, mil gracias, y a todos ustedes, a los organizadores, a Adriana, a todos los que tienen la parte logística, muy amables. Nos estaremos viendo entonces mañana a las 8 de la mañana. Mil gracias, muy amables. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos y gracias por su asistencia. Muchísimas gracias.